Este video es una breve introducción al proceso de investigación. Esta introducción está organizada a partir de 4 preguntas. ¿Qué es la investigación? ¿Por qué vale la pena dejarla por escrito? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando la escribimos? ¿Cómo podemos evitar sentirnos abrumados cuando la realizamos? Y finalmente, ¿cuál es el proceso que tenemos que seguir para elaborarla? ¿Qué es la investigación? En su sentido más amplio, hacemos investigación siempre que recopilamos la información necesaria para responder una pregunta y así contribuir a resolver un problema. Es decir, hacemos investigación de manera cotidiana, cada vez que nos enfrentamos a cualquier problema práctico. Por ejemplo, cuando en casa tenemos una fuga de agua, lo primero que necesitamos hacer es identificar de dónde se está saliendo el agua. Una vez que hacemos esto, podemos decidir si intentamos reparar la fuga nosotros mismos o tenemos que llamar a un plomero. Una vez que decidamos la opción más adecuada, entonces la pondremos en práctica y esto nos permitirá solucionar nuestro problema. Ahora, ¿por qué vale la pena dejar por escrito una investigación? Bueno, en principio hay 5 razones. La primera es para recordar. Como dice un viejo proverbio chino, es más confiable una pálida tinta que la más brillante memoria. Por mucho que leamos, nuestra memoria solo retiene una pequeña parte de los datos y la información, con el problema que con el paso del tiempo no solo olvidamos lo poco que retuvimos, sino que también lo vamos distorsionando. Esto no sucede cuando dejamos una investigación por escrito. Cuando hacemos esto, no solo los datos, la información y las ideas de aquellos que leímos quedan registradas, sino también nuestras ideas, a las cuales podemos regresar en cualquier momento. La segunda razón por la que vale la pena dejar por escrito una investigación es para comprender. Generalmente, cuando leemos una investigación, esta nos permite comprender mejor un hecho o un fenómeno dado. Sin embargo, cuando utilizamos este mismo texto para escribir una investigación, esto nos obliga a prestarle más atención, a leerlo más detenidamente, lo que se traduce en una comprensión más profunda, tanto del propio texto como de la idea o fenómeno que se está explicando. La tercera razón es para ganar perspectiva. Cuando iniciamos una investigación, especialmente cuando somos investigadores noveles, nuestras ideas iniciales son un tanto difusas. Así, conforme vamos investigando, nos damos cuenta que el problema de investigación que seleccionamos tiene más aristas de las que imaginábamos, o que puede ser abordado desde múltiples dimensiones, lo que nos permite ver, comprender e interpretar el problema de formas que antes no nos hubiéramos podido imaginar. La cuarta razón por la que vale la pena dejar por escrito una investigación es para poner a prueba nuestras ideas. En la conversación cotidiana, la mayoría de nosotros creemos que nuestras ideas y opiniones son coherentes y sustentadas. Sin embargo, cuando las ponemos por escrito, nos damos cuenta que no es así, ya que contienen supuestos, omisiones o contradicciones. Pero no solo eso, la investigación también implica contrastar nuestras ideas con las de otros investigadores, lo que nos obliga a tomar en cuenta perspectivas, hipótesis o ideas que ni siquiera habíamos imaginado, las cuales pueden ofrecernos evidencia que contradice nuestras ideas originales, lo que nos deja con 2 opciones. La primera, articular argumentos que cuestionen tales ideas, o la segunda, aceptar estas nuevas ideas como verdaderas. Finalmente, la quinta razón por la que vale la pena dejar por escrito una investigación es para desarrollar nuevas ideas. Normalmente, toda buena investigación que leamos no solo responde ciertas preguntas, sino también formula nuevas preguntas, lo que abre la posibilidad de que cualquier investigador se aboque a responderlas, lo que termina produciendo un ciclo interminable de generación de nuevas ideas que se alimentan unas de otras. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando escribimos una investigación? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que la investigación es una conversación, no solo una conversación con nosotros mismos,
sino también una conversación con aquellos autores que estamos leyendo. Y principalmente, es una conversación con nuestros lectores. Esta última relación es la que más nos interesa como investigadores, ya que es la que definirá el tono bajo el cual escribiremos nuestra investigación. Así, para saber cómo tenemos que escribir, tenemos que hacernos 3 preguntas. La primera es, ¿qué esperan nuestros lectores obtener de la lectura de nuestra investigación? En principio, los lectores pueden acercarse buscando 3 objetivos. El primero es informarse o entretenerse. Por ejemplo, aquí tenemos la portada del libro ¿Por qué fracasan los países? Este libro escrito por 2 importantes investigadores, Daron Acemoglu del MIT y James Robinson de Chicago, tienen por objeto explicar al público en general los factores que han hecho que algunos países logren altas tasas de desarrollo social y los factores que inhiben este desarrollo en otros países. El segundo objetivo que buscan alcanzar algunos lectores es resolver un problema. Por ejemplo, esto es lo que nos impulsa a abrir un recetario o un manual para operar una máquina. En un ejemplo más académico, tenemos el libro de Umberto Eco, ¿Cómo se hace una tesis? En este libro, el famoso semiólogo, filósofo y novelista italiano ofrece un conjunto de principios, guías y recomendaciones para todo aquel estudiante de licenciatura que tiene que elaborar una investigación para poder titularse en su carrera. El tercer objetivo que puede tener un lector es comprender. Posiblemente este es el lector más exigente, ya que su intención es entender las razones que explican un fenómeno dado. En este caso, tenemos como ejemplo el libro de George Sebelius, Jugadores con Veto. En este libro, Sebelius desarrolla una teoría científica de cómo funcionan las instituciones políticas de cualquier país. La segunda pregunta que tenemos que hacernos con respecto a nuestros lectores es si nuestra pregunta de investigación les parece relevante, y si es así, nos tenemos que preguntar cuánto saben sobre ella. Esto nos conviene observarlo como un árbol de decisiones. Así tenemos nuestra primera pregunta. ¿Nuestra pregunta de investigación atiende a un problema relevante? En caso de que nuestra respuesta sea afirmativa, lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos si nuestros lectores conocen la respuesta a nuestra pregunta de investigación. En caso de que nuestros lectores conozcan la respuesta, nuestra siguiente cuestión es preguntarnos si la respuesta que conocen es la correcta. Si nuestro lector conoce la respuesta correcta, la verdad es que no tiene sentido hacer nuestra investigación, ya que no podemos aportar nada nuevo. Por lo tanto, no vale la pena que perdamos nuestro tiempo, y es mejor que nos aboquemos a buscar una nueva pregunta de investigación. En cambio, si el lector conoce una respuesta, pero consideramos que esta respuesta es incorrecta, nuestra misión es sacarlos del error a partir de una investigación. Claro que esto puede ser muy difícil, ya que tenemos que ofrecer los mejores argumentos con la evidencia más sólida, con el fin de convencerlos de que viven en el error y que nosotros tenemos la respuesta correcta. Ahora, veamos el caso de que el lector no conoce la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Bueno, en este caso, nuestra investigación solo tiene que convencerlos de que la respuesta que estamos ofreciendo es la correcta. Esto no significa que tus argumentos tengan que ser menos rigurosos, sino que simplemente no tienen que enfrentarse a la dificultad de cambiar un conjunto de ideas preconcebidas que tiene el lector. Finalmente, veamos el último caso. Supongamos que el lector considera que nuestra pregunta de investigación no está dirigida a responder un problema relevante. Esto implica que desde el inicio de nuestra investigación tenemos que sacarlos del error. Es decir, desde la misma introducción tenemos que intentar convencerlos de que nuestra pregunta de investigación es importante y además que la respuesta que estamos ofreciendo es la correcta. La última pregunta que nos tenemos que hacer en relación con nuestro lector es
¿Cómo reaccionarán nuestros lectores ante la respuesta que les estamos proponiendo? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cualquier investigación, en su nivel más básico, lo que le está pidiendo al lector es que acepte nuevos conocimientos. Sin embargo, como lo vimos previamente, hay ocasiones en que nuestra respuesta pone en tela de juicio las creencias o conocimientos que tiene el lector. En cualquiera de los dos casos, el investigador solo puede lograr convencer a sus lectores de que su respuesta es correcta siempre y cuando ofrezca una argumentación clara, coherente y basada en evidencia. Ahora, al inicio de toda investigación, todos los investigadores, hasta los más experimentados, sienten cierta aprensión, cierto nivel de ansiedad, por lo que es importante pensar en cómo podemos evitar sentirnos abrumados cuando la realizamos. Para esto existen 5 estrategias básicas. La primera es estar consciente de que la ansiedad que sentimos deriva de la incertidumbre que cualquier investigación implica. Es decir, aunque al inicio de una investigación formulemos un plan de trabajo, siempre hay un resabio de inseguridad sobre lo que nos depara el futuro. Puede ser que nuestra pregunta sea demasiado general. Puede ser que no encontremos las fuentes de información necesarias. Pero si estamos conscientes de que esto ocurre en cualquier investigación, también sabemos que conforme avancemos en ella, esta incertidumbre irá disminuyendo, ya que iremos solucionando los problemas a los que nos enfrentamos. La segunda es dominar el tema a través de la lectura crítica a lo largo de toda la investigación. Esto significa que conforme vamos revisando nuestras fuentes de investigación y vamos analizándolas, anotándolas, elaborando esquemas y registrando nuestras ideas, vamos profundizando en el tema, es decir, poco a poco nos vamos volviendo expertos en él. La tercera estrategia es controlar la complejidad de la tarea a través de un plan de trabajo. Un plan de trabajo no es más que un listado de actividades que planeas realizar durante la investigación, las cuales tienen tiempos asignados. Este plan de trabajo te permitirá administrar tu tiempo adecuadamente y así terminar la investigación en el periodo que hayas definido. Una cuarta estrategia, que es poco aplicada por los investigadores noveles, es solicitar ayuda de otros. Los investigadores profesionales siempre piden auxilio a sus colegas, ya sea solicitándoles que revisen sus escritos, discutiendo sus ideas, pidiendo que les recomienden fuentes de información adicionales, etc. De hecho, como verán cuando realicen su revisión de la literatura, muchos trabajos académicos son resultado del trabajo conjunto de 2 o más investigadores. La quinta y última estrategia es enfrentarse a las dificultades de la investigación continuando con la misma. Esto significa que frente a cualquier problema que surja, por ejemplo, ya sea que no encontremos una fuente de información o que se nos fue la inspiración, uno no debe dejar de seguir trabajando en la investigación. Uno puede seguir leyendo, elaborando resúmenes o esquemas o desarrollando otra parte de la investigación. Lo importante es nunca dejar de trabajar. Finalmente, la última pregunta. ¿Cuál es el proceso para elaborar una investigación? Muchas veces concebimos el proceso de investigación como un proceso lineal. Sin embargo, esto no es así. Aunque las etapas o fases que lo conforman se concatenan unas con otras de forma secuencial, conforme avanzamos nos damos cuenta que los productos que desarrollamos en cada una de ellas tienen que ser reelaborados a partir de los avances realizados en las otras. Esto hace que el proceso de investigación más bien sea un ciclo, de forma muy esquemática. El proceso de investigación se compone de 4 etapas. Definición del problema de investigación. En esta primera etapa, establecemos cuál es nuestro tema de investigación, qué pregunta queremos formular y por qué vale la pena responderla. Búsqueda y lectura crítica de la información. En esta segunda etapa, buscamos las fuentes de información relevantes para responder a nuestra pregunta de investigación. Las leemos, evaluamos y leemos críticamente con el fin de que nos sirvan de insumo para la siguiente etapa. La argumentación. En esta etapa, a partir de la evidencia recolectada previamente, elaboramos un conjunto de afirmaciones basadas en evidencia y delimitadas en su alcance. Estas afirmaciones están encaminadas a dar una respuesta clara y precisa
a nuestra pregunta de investigación. Finalmente, la última etapa es la elaboración del reporte de investigación. En esta etapa, articulamos una introducción, escribimos el argumento que responde a nuestra pregunta de investigación, precisamos un conjunto de conclusiones y detallamos las fuentes de información que utilizamos. En resumen, como vimos, la investigación es un proceso que realizamos de forma cotidiana. Es una conversación que vale la pena dejar por escrito. Esto a pesar de la ansiedad que nos puede provocar en un inicio. Para realizarla, vale la pena concebirla como un ciclo que se compone de 4 etapas: definición del problema, búsqueda y lectura crítica de la información, argumentación y elaboración del reporte de investigación. Esta presentación se basa en el primer y segundo capítulos del libro titulado Cómo convertirse en un hábil investigador, escrito por Wayne Booth y compañía, el cual fue traducido al español por Editorial Gediza.